Tu dolor no es especial. Y siento ser yo quien te lo diga, pero tu trauma, por muy intenso que haya sido, desgarrador, terrible, no es automáticamente una obra de arte. Bienvenidos un día más a este canal, en el cual hablamos de toda serie de temas de escritura, en el cual queremos ahondar en todas las partes del sentimiento, del pensamiento, de todo lo que implica ser un escritor y todo lo que implica el poder compartir los sentimientos y el comportarse como un escritor profesional desde el primer momento. Veréis que el ambiente ha cambiado, me he mudado, estoy ahora mismo en otra casa, espero que sea una de las últimas, aunque siempre se dice la penúltima, ¿no? Y ahora mismo, pues todos los fondos que habréis visto de esta semana serán con este formato y es aquí donde tendré todas estas charlas, donde podremos hablar adecuadamente, como estamos hablando, como si estuviésemos directamente tomando un café. Muy bien, vayamos al tema de hoy, ¿de acuerdo? Hay una mentira muy peligrosa que circula por los aires de escritura y por los blogs de autoayuda y por TikTok. Una mentira que se repite de forma totalmente constante, que es esa de escribe para sanar. Vuelca tu corazón en cada página. El de, si te hizo llorar a ti, hará llorar al lector. Eso es mentira. Si tú lloraste mientras lo escribías, lo más probable es que el lector se aburra mientras lo lee. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia abismal, totalmente abismal, entre una diferencia, ¿qué decirte? Una diferencia como si fuese el Gran Cañón de Colorado, ¿de acuerdo? Entre la terapia y la literatura. Bienvenidos, pues, a Escritura sin Piedad. Quiero que sea hoy el poli malo. Quiero que seamos el editor cruel que tira ese manuscrito a la basura, porque estoy cansado de ver a escritores con talento que desperdician su carrera publicando sus diarios personales, disfrazados de novela. Quiero que hablemos de por qué la escritura terapéutica es una herramienta maravillosa para tu salud mental. Nadie lo niega, pero es una estrategia suicida totalmente para tu carrera literaria. Quiero que hablemos de la diferencia entre vomitar y cocinar. Y te voy a enseñar la única forma real de convertir tu sufrimiento en algo por lo que la gente esté dispuesta a pagar dinero. Así que, si vienes buscando un abrazo, cierra el vídeo. Si vienes buscando convertirte en un profesional, quédate. Empezamos, pues. Pues bien, empecemos definiendo una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde empieza muchas veces la confusión. Un diario es un cuaderno, ¿vale? Pues un diario es donde tú escribes que te han roto el corazón. Donde escribes cuando te has enfadado con tu padre. Donde escribes cuando tienes ansiedad, cuando el mundo te está superando. En ese cuaderno el objetivo es el desahogo. El objetivo es sacar el veneno de dentro y ponerlo fuera. ¿Importa la escritura? No. ¿Importa la gramática? No. ¿Importa que se entienda? No. Lo único que me importa eres tú cuando estás escribiendo tu diario. Es un acto egoísta, en el buen sentido de la palabra. Es algo que es exclusivamente para ti. Sin embargo, una novela, algo que se ha publicado, es un producto. Aquí el objetivo no es tu desahogo. Al lector le da igual si tú estás triste o contento. El objetivo aquí es la comunicación bidireccional. El objetivo es provocar una emoción específica en un desconocido que ha pagado 20 euros por tu libro como un acto generoso. Algo que es para ellos. Ya vamos viendo la diferencia, ¿verdad? Muy bien. El problema de la mayoría de estos escritores noveles es que confunden la expresión con la comunicación. Creen que porque sus sentimientos son sinceros y fuertes, la página ya tiene valor. Eh, Piensan algo como, es que es real, es que me ha pasado a mí de verdad. Eh, cuando me, Eso me lo han dicho a mí muchas veces cuando corrijo un capítulo que es aburrido, pero a mí, yo lo dejo en texto, digo, es que me da igual que sea verdad. Es que lo importante es que seamos sinceros con lo que estamos escribiendo y seamos sinceros en el concepto y para quién estamos escribiendo. Y es que la realidad suele ser aburrida, suele ser caótica y suele ser muy repetitiva, ¿verdad? El dolor en su estado crudo es como si fuese un vómito. ¿Mm? Imagínate que te sientes muy mal y vomitas. Después de eso te sientes mejor, ¿verdad? Te alivias.
Eso es la escritura terapéutica. Pero ahora imagínate que coges ese vómito, por muy desagradable que parezca, lo pones en un plato y se lo sirves a un cliente en un restaurante. Obviamente, eso es algo que no harías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué publicas tu dolor sin procesar? ¿Mm? Estás sirviendo un vómito emocional y el lector no quiere ese vómito, el lector quiere un plato cocinado, quiere que cojas esos ingredientes, el dolor, el miedo, la ira, y los limpies, los cortes, los cocines con una técnica y les pongas un poquito de especias y los presentes con elegancia. Por lo tanto, el arte no es la emoción cruda. El arte lo que hace es con esa emoción. Un arquitecto, por ejemplo, puede estar deprimido, pero si diseña un edificio mientras está llorando y con las manos temblorosas, el edificio, ¿qué pasa? Que se va a caer, ¿no? Tú, como escritor, eres un arquitecto de historias. Tu material de construcción son las emociones, sí, eso es indudable, pero tu herramienta no puede ser el llanto. Tu herramienta tiene que ser la técnica. Así que en los siguientes minutos de este vídeo quiero que destruyamos el mito del artista torturado. Yo os voy a enseñar una regla que me gusta llamar la regla de la cicatriz. Pero antes tenemos que hablar de tu ego. Porque sí, el problema de fondo no es tu dolor, es con todo el cariño, tu narcisismo. Pues bien, hablemos de este narcisismo. No te lo tomes a mal. Ya sabes, si has visto algunos vídeos míos, ya sabes que soy totalmente transparente y sincero. Sí, creer que tu dolor personal es por defecto interesante para un desconocido es un acto de narcisismo. No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Cuando sufrimos, ¿de acuerdo? Nuestro mundo se contrae. Nos volvemos el centro del universo. Tu dolor de muelas, por decir algo, te importa más que la guerra en otro continente. Es algo que es biología, es supervivencia, ¿verdad? Y cuando escribimos desde esa herida, caemos en la trampa de pensar, Dios mío, es que esto que siento tan intenso es tan único, tan devastador, que tengo que contarlo tal y como fue. Y también piensas, es que no puedo cambiar una sola coma porque entonces traicionaría mi verdad. Aquí viene la bofetada de la realidad. Al lector no le importas tú, ni yo. Al lector le importa él mismo. El lector, tú como lector, el lector que de frente que compra tu libro, quien sea, es un ser profundamente egoísta. Igual que lo eres tú como cuando lees, como digo. El lector no compra tu libro para entender tu divorcio, ni tu duelo, ni tu depresión, ni tu dolor de muelas. El lector compra tu libro para entender su divorcio, su duelo y su depresión. ¿Ves por dónde voy? Si escribes un libro que solamente es un monumento a tu propio sufrimiento, el lector se siente como si fuese un voyeur. Está viendo ahí desde las bambalinas, ¿vale? Se siente totalmente excluido. Es como ver a alguien llorar en una esquina. Te da pena, pero no quieres quedarte ahí 2 horas mirando, ¿verdad? Ni 400 páginas. Para que el lector se quede, tienes que dejar de hablar de ti y empezar a hablar de la condición humana. Me explico. Tu trabajo como escritor no es contarme que tu ex se llamaba Paco y que te dejó un martes por WhatsApp. Eso es cotilleo, salsa rosa. Tu trabajo es usar esa experiencia para hablarme de la fragilidad de las promesas, de la soledad tecnológica o de cómo el amor se pudre. ¿Ves la diferencia? Tienes que elevar la anécdota a una categoría. Si no es capaz de despegarte de lo que pasó de verdad para buscar lo que significa de verdad, no estás haciendo arte, estás haciendo una crónica de algo que te ha pasado, ¿verdad? Sí, exacto. La cosa del directo. Os voy a poner un ejemplo que todos vais a entender. Imaginad a ese amigo o esa amiga que acaba de romper con su pareja, ¿vale? El primer día, como pasa todo esto, ¿qué hace con él? Está destrozado, llora, te cuenta lo mismo 5 veces y tú, como buen amigo, le escuchas, le abrazas, empatizas con él, ¿no? Es un momento que es real, es un momento que es doloroso. Pero imagina que quedas con ese mismo amigo un mes después y te vuelve a contar exactamente lo mismo, con las mismas palabras, con el mismo bucle de autocompasión. Y 2 meses después, otra vez. Y 3 meses después, otra vez. ¿Qué pasa? Todos somos humanos. Te aburres, ¿verdad? Empiezas a evitar sus llamadas, piensas qué pesado es, por favor, pasa página. ¿O no? La escritura terapéutica es ese amigo pesado.
El trauma en la vida real es repetitivo, es obsesivo, es estático. Uno se queda atrapado en el dolor dando vueltas en círculos, pero la narrativa exige movimiento. La narrativa exige, ¿cómo decirlo? Exige un arco, exige un cambio, exige conflicto, exige una resolución. ¿Mm? Si escribes una novela basándote puramente en cómo se siente el trauma real, vas a escribir 300 páginas de alguien quejándose en un círculo. Y eso es insoportable de leer. Una novela necesita que el personaje evolucione. En la vida real a veces tardamos 10 años en superar un trauma, es así. En una novela no tenemos 10 años, tenemos 300 páginas. Tienes que acelerar ese proceso, tienes que mentir, tienes que manipular la realidad para que sea entretenida. Es así. Y aquí es donde muchos autores me dicen, cuando hablo y comento ese tema, dicen, pero es que si yo cambio lo que pasó, entonces ya no es mi verdad. Y digo, exacto, ese es el punto. Deja de ser tu verdad para convertirse en la verdad de la historia. Así que vamos a intentar resumir este bloque con una frase que quiero que os tatuéis o que se ponga un post-it en el monitor o en la frente. Tu dolor es la materia prima, pero no es el producto final. Imagina que eres un carpintero, ¿vale? Tu dolor es la madera, es el roble. El roble, como bien sabrás, es fuerte, es duro, es real. Pero nadie, sepa, ¿no? Casi nadie, compra un tronco de roble sin tallar para ponerlo en el salón, ¿verdad? La gente, ¿qué hace? Compra una mesa. Tu trabajo, si fuese carpintero, es coger el hacha y la lija, transformar ese tronco poco a poco, que es algo bruto, en una mesa funcional y hermosa. Si a mí me vendes el tronco, que es tu dolor crudo, me estás estafando. Me estás pidiendo que yo, el lector, haga el trabajo de procesar tus emociones por ti. No. Yo pago por el libro para que tú ya hayas hecho todo ese trabajo sucio. ¿Entiendes? Entonces, me podrás preguntar, vale, ¿y entonces cómo lo hago? ¿Cómo cojo ese dolor que nos quema por dentro y lo convierto en una mesa perfecta sin quemarme las manos? La respuesta la dio un escritor que se llama Ernest Hemingway, le conoceréis, y también lo repitieron muchísimos psicólogos hace décadas. Se llama la regla de la sangre fría. Vamos a ver en qué consiste. Hay una frase que se atribuye a menudo, como digo, a Hemingway, aunque probablemente la dijo también algún editor borracho en los años 20, que dice, escribe borracho, edita sobrio. O en nuestra versión de hoy, escribe caliente, edita frío. Pero yo quiero que vayamos un paso más atrás. Un paso más allá, mejor dicho. Yo no hablo de escribir, no hablo solamente de editar. Hablo de cuándo tienes derecho a empezar a escribir sobre tu trauma. La regla de oro de la narrativa de la no ficción y de la ficción autobiográfica es esta. Nunca escribas sobre la herida mientras esté sangrando. Espera que sea una cicatriz. Analicemos, pues, la diferencia biológica, ¿de acuerdo? Entre una herida y una cicatriz. Porque es la misma que la literaria, absolutamente la misma. Cuando tienes una herida abierta, ¿vale? Una herida abierta duele al tacto. Si la tocas, gritas, te quejas. Está infectada, supura, es fea, es urgente. Tu cuerpo está luchando para cerrarla. Toda tu energía está enfocada en sobrevivir al dolor. Y si tú escribes en ese estado, ¿qué pasa? Pues que pierdes perspectiva. Escribes desde la reacción. Escribes me duele, me duele, me duele, me duele porque a mí. Eso es el diario, eso es la terapia. Una cicatriz, en cambio, es una piel curada. Es un tejido muerto y un tejido nuevo. Puedes tocarla, ya no duele, o a lo mejor duele un poco, casi como si fuese la nostalgia. Y puedes mirarla y puedes analizar la forma. Puedes contar la historia de cómo te hiciste esa cicatriz sin ponerte a llorar en medio de una frase. Tienes control sobre la cicatriz, mientras que la herida tenía control sobre ti. Por lo tanto, para hacer arte necesitas tener el control. Necesitas ser capaz de recordar el dolor, pero sin que el dolor te secuestre el teclado. Había un escritor que se llama Wordsworth
que definía la poesía como una emoción recordada en tranquilidad. Esa es la clave, la tranquilidad. Si todavía estás llorando por tu ex, no escriba la novela sobre tu ex. Escribe poemas malos en una servilleta y quémalos. Espera un año, espera dos, espera que puedas pensar en él o en ella sin querer vomitar y sin querer llorar. Solo entonces, cuando tengas la cabeza fría, podrás ver la historia real. Podrás ver tus propios errores, no solamente los suyos, y podrás ver la ironía y podrás ver el tema universal. Pues bien, hablemos ahora de la distancia. Quiero explicaros por qué la distancia es vital, como una metáfora meteorológica. Imagínate que estás dentro de un huracán, ¿vale? ¿Qué estás viendo? No ves nada, ¿no? Ves agua, ves viento, ves vacas volando, ¿vale? Muy rollo Twister. Estás en una situación en la que tienes miedo, estás empapado. La única prioridad es agarrarte a una farola, si puedes, para no salir volando, si te dejan. Si intentas describir el huracán desde dentro, tu descripción será: socorro, está muy húmedo. Es intenso, sí, pero es una descripción de mierda. Ahora, imagina que eres un meteorólogo que está mirando un huracán desde un satélite o desde la seguridad de un búnker una vez que ha pasado. Ves desde arriba y ves la forma de la espiral. Puedes ver por dónde entró, puedes ver por dónde salió, puedes ver la devastación con objetividad. Puedes decir, pues ha sido una tormenta perfecta que ha arrasado la costa debido a la baja presión de los isobara del... El escritor tiene que ser ese meteorólogo, no la víctima agarrada a la farola. ¿Por qué? Pues porque tu trabajo es describir la tormenta, no mojarte. O al menos, si te mojas, que no lo escribas. Y es que cuando escribes, como digo, desde la herida, que es dentro de ese huracán, cometes tres errores técnicos fatales. Número uno, tienes una falta de tono. ¿Por qué? Pues porque todo es melodrama, todo es grito, no hay matices. Número dos, te falta estructura. En esa situación no sabes dónde empieza ni dónde acaba la historia. ¿Por qué? Pues porque todavía estás dentro de la historia. Y número tres, que si hay villanos o hay alguien malo en esa historia, los villanos son de caricatura. ¿Por qué? Pues porque si escribes sobre alguien que te ha hecho daño mientras te duele, lo pintarás como un monstruo unidimensional. Y como hemos visto en vídeos anteriores, que habrás podido ver en el canal, los villanos unidimensionales son totalmente aburridos. Así que necesitas distancia para darte cuenta de que quizá tú también fuiste un poco culpable o de que la situación era más compleja. Una complejidad que es lo que hace buena la literatura. Pues bien, ¿queréis una prueba científica de todo esto? Muy fácil. A memoria. Sí, a memoria. Piensa en tu adolescencia. Piensa en esos estados de Facebook, en esos tweets o en esos diarios que escribiste con 15 años cuando el chico o la chica que os gustaba os saludó. ¿No? En ese momento sentíais que era el fin del mundo, que es que cuando no me saludó ese era un dolor más puro, más real de la historia, y escribiste cosas como: mi alma es un pozo negro de desesperación eterna. Si leyeses eso ahora, 10 años después, sientes así como cringe, ¿no? Sientes vergüenza ajena. ¿Por qué? Pues porque ese texto es pura emoción, sin procesar. Es ridículo por la falta de perspectiva. Ese cringe del que hablo es una prueba de que todo el dolor no es arte. La perspectiva que tenéis ahora es lo que te permite ver lo ridículo que era entonces. Pues bien, si publicáis vuestro trauma actual hoy, dentro de 5 años leeréis vuestro propio libro y sentiréis ese mismo cringe. Así que hazte un favor y ahórrate la vergüenza. Espera, procesa y luego escribe. Vale, hasta ahora con esto hemos entendido que no podemos escribir en caliente, ¿verdad? Pero ¿significa esto que tenemos que escribir de forma fría y robótica? ¿Sin ningún tipo de sentimientos? No. Significa que tenemos que aprender a fingir.
Significa que tenemos que utilizar la técnica de la inyección de emoción controlada. Y esto es lo que separa a los profesionales de los amateurs en este aspecto. Así que quiero que veamos cómo se hace en este siguiente punto del vídeo. A ver cómo interpreto esto, como lo digo. Tenemos que ir un poquito a la práctica, ¿de acuerdo? ¿Cómo usamos el dolor pasado, que es esa cicatriz, para escribir una escena presente que parezca viva hoy? Tenéis que pensar como actores, no como pacientes. Cuando un actor tiene que llorar en una escena porque se muere su padre en la película, no necesita que se muera su padre real ese día, ¿verdad? Lo que hace es usar esa memoria sensorial. Recuerda cómo se sintió cuando se murió su perro de hace 10 años, recupera una sensación física, ese nudo en la garganta, el frío en las manos, y se la inyecta al personaje. El actor miente sobre la situación, porque el padre, la peli no existe, obviamente, pero es honesto sobre la emoción. Eso es lo que le da la vida al personaje. Tú tienes que hacer lo mismo. No me cuentes tu divorcio tal y como pasó. Entiéndeme. No me interesa. Es aburrido. Pero puedes usar esa sensación de soledad que sentiste cuando viste el lado vacío de la cama y se la das a un astronauta que está solo en Marte. ¿Te suena? Puedes usar la sensación de traición que sentiste con tu ex y se lo puedes dar a un caballero medieval cuyo rey le ha vendido. ¿Te suena? ¿Veis la diferencia? Cambias el contexto, que es la anécdota real, tu vida, ¿vale? Pero mantiene la emoción, que es la verdad humana. Y ahí es donde nace esa ficción potente. Cuando tienes el coraje de mentir sobre los hechos, acabas siendo más fiel a los sentimientos. Pues bien, ahora quiero daros la herramienta técnica más importante que vais a aprender hoy. Y es que, si olvidáis todo lo demás, recordad lo siguiente. Es un concepto que acuñó el poeta T.S. Eliot, que se llama el correlato objetivo. Dice lo siguiente. Bueno, antes de eso. El, el correlato objetivo significa lo siguiente, que cuando un escritor terapéutico escribe sobre las emociones, puede decir algo como: María estaba muy triste y desolada porque Juan se había ido. Aburrido, ¿verdad? Eso no hace sentir nada, solamente me estás informando, una etiqueta, etiqueta como tristeza. Sin embargo, un correlato objetivo implica que encuentras un objeto, que en una situación con una cadena de eventos que provoca esa misma emoción al lector sin que tenga que nombrarla siquiera. Así que no me digas que María estaba triste, dime que María puso la mesa para dos, que puso dos platos, que puso dos copas, que puso dos servilletas, que se sentó, que miró el plato vacío de enfrente, que se levantó en silencio, que cogió el segundo plato y tiró la comida a la basura. ¿Entiendes? En esta segunda versión no he utilizado la palabra tristeza en absoluto. No he utilizado la palabra dolor. Pero todos habéis sentido el golpe en el estómago cuando he dicho eso. Cuando ella ha actuado por inercia, a poner dos platos y luego ha tirado la comida a la basura. Eso es arte. El arte no es gritar, estoy triste. El arte es pintar un plato tirado a la basura de tal forma que el espectador quiera llorar. Tu trabajo, por tanto, como escritor no es sentir. Tu trabajo es diseñar objetos y escenas que funcionen como desencadenantes emocionales para el lector. Tienes que ser un ingeniero de la emoción, no una víctima de ella. Pues bien, para cerrar esta parte técnica, vamos a intentar hacer una autopsia, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacamos todos estos correlatos objetivos de nuestra propia vida sin volver a abrir la herida? Mi recomendación aquí es no recordar la historia, sino recordar los detalles sensoriales. Cuando recuerdes ese momento traumático de tu vida, no pienses en la discusión, no pienses en los gritos, piensa en los objetos. Me explico. Por ejemplo, ¿a qué olía la habitación? ¿A lejía, café quemado quizá? ¿O qué sonido había de fondo? Quizás una obra en la calle, el zumbido de una nevera. ¿O qué estabas tocando? ¿Qué tenías en tus manos? ¿Un pañuelo? ¿La tela rugosa de un sofá? ¿Ves por dónde voy? Estos detalles, el olor a lejía, el zumbido de la nevera, todas estas cosas son tus tesoros. Esos detalles que puedes robar a tu realidad y pegarlos en tu novela. Detalles que dan verosimilitud. Porque nadie se inventa eso de que olía a lejía en una ruptura amorosa. Eso se le ocurre a alguien que haya estado ahí, ¿verdad? Por lo tanto, al usar esos detalles sensoriales en la trama emocional completa,
consigues dos cosas. Por un lado, haces que la escena sea increíblemente real. Y por otro lado, te proteges a ti mismo, que es quizá lo más importante. ¿Por qué? Pues porque no estás reviviendo el trauma, solamente estás tomando prestado un olor, un sentimiento, algo. Eso es escribir con inteligencia. Eso es escribir desde la cicatriz. Eso es usar los escombros de tu vida para poder construir catedrales. Pues bien, ya sabemos que no hay que ser un llorón. Ya sabemos que hay que esperar a la cicatriz. Ya sabemos cómo usar los objetos para transmitir emoción. Pero nos queda una última pregunta, que es posiblemente la más difícil de todas. Y es que si hacemos todo esto, si enfriamos el dolor, lo convertimos en técnica, ¿no estamos traicionando nuestra propia humanidad? ¿No nos convertimos en psicópatas calculadores? ¿Mm? La respuesta para esto seguramente te sorprenda. Y creo que con eso sería un cierre perfecto para este vídeo. Pues bien, hablemos de generosidad, ¿de acuerdo? Antes, en este vídeo os he dicho que escribir sobre el dolor sin procesar es egoísta. Y lo mantengo. Es egoísta porque solamente piensas en tu alivio. Pero aplicar la técnica, esperar a la cicatriz, utilizar ese correlato objetivo, eso no es ser frío, eso no es ser un psicópata, eso es el mayor acto de amor que puedes tener hacia tu lector. Piénsalo, estás sacrificando tu gratificación inmediata, que es el desahogo, el llanto fácil, para construir una experiencia perfecta para otra persona, que no eres tú. Te estás tragando tus lágrimas para que el lector pueda llorar las suyas. Hay una paradoja preciosa en la naturaleza. Para que el lector sienta fuego, el escritor debe tener hielo en las venas. Si tú estás llorando mientras escribes la muerte de un personaje, no ves la pantalla, no eliges el adjetivo perfecto. Te dejas llevar por el moco y la pena, y el resultado cuanto menos es borroso. Pero si tú estás sereno, si tienes el control absoluto, entonces puedes colocar cada palabra como un francotirador. Puedes diseñar el golpe perfecto para que cuando el lector lo lea se rompa en mil pedazos. Así que quédate con la siguiente frase. Tú no lloras para que ellos puedan llorar. Tú eres el contenedor. Ellos son el contenido. Así que quiero que os quedéis con esta imagen final, ¿de acuerdo? Imagina que estás en una mesa de operaciones. Tienes el corazón abierto. Tu vida está en peligro. Miras hacia arriba y ves a tu cirujano. ¿Qué quieres ver en su cara? ¿Quieres ver a un cirujano llorando, temblando, empático, destrozado por tu dolor, diciendo, ¡ay, pobrecito, cuánto sufres! No, ¿verdad? Si el cirujano llora, le tiembla la mano. Si le tiembla la mano, te mueres. Tú quieres ver a un cirujano frío. Quieres ver a un profesional concentrado. Quieres que le dé igual tu dolor personal en ese momento y que solo le importe la técnica para salvarte. Quieres que sepa exactamente dónde cortar, cómo coser, ¿no? Tú eres el cirujano. Tu lector es el paciente. Tu lector viene a ti con el corazón abierto, buscando entender su propia vida, buscando sentido a su propio dolor. Así que no seas el cirujano que llora encima del paciente. No seas el amateur, sé el profesional. Respeta tanto tu propio dolor que te tomes la molestia de tratarlo con la frialdad de un maestro. Respetas, por lo tanto, tanto tu historia que estés dispuesto a editarla, cortarla y cambiarla hasta que sea perfecta. ¿Para quién? Para tu lector. Y es que tu dolor vale la pena. Tu trauma es válido, nadie dice lo contrario. Pero solo se convierte en arte cuando dejas de usarlo para salvarte a ti mismo y empiezas a usarlo para salvar a los demás. Así que, para ir terminando, como no puede ser de otra manera, aquí viene el reto de esta semana. Quiero que vayas a ese cajón donde guardas tus textos terapéuticos. Sabes que lo tienes, no lo niegues. Esos textos que escribiste llorando a las 3 de la mañana. Y quiero que los leas. Quiero que aceptes ese cringe que estamos hablando. Quiero que te perdones por haberlos escrito. Era necesario escribirlos. Y luego quiero que hagas una de estas dos cosas. Quiero que por un lado, si solamente son desahogo, guárdalos, si quieres, o quémalos. Déjalos ser lo que son, una terapia privada. Pero si ves una historia, saca el bisturí. Empieza a cortar, quita los adjetivos sentimentales, busca los objetivos, busca la estructura. Y con eso podrás dejar de escribir desde la herida y podrás empezar a escribir desde la cicatriz. Sin más,
Si este vídeo te ha dolido, es buena señal. Significa que te tomas esto en serio. Significa que si quieres que te mientan y te digan que eres un genio por sufrir, hay muchos otros canales ahí fuera. Hay mucha gente que te puede hablar de eso. Pero si quieres aprender el oficio de verdad, suscríbete aquí, a Escritura sin Piedad. Aquí, como ves, no doy abrazos, no tengo cortes, todo esto es directo, es real. Damos herramientas. Así que déjame en los comentarios cuál es ese tema tabú o doloroso sobre el que quieres escribir, pero todavía no te atreves o no estás preparado. Quiero leer vuestras cicatrices, pero no tus heridas. Soy Alejandro González. Este ha sido el vídeo de hoy. Recomendación última es que escribas con sangre, pero que, como te he dicho antes, que corrijas con frialdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Nunca, nunca dejéis de escribir.